Bienvenidos al podcast de Psicología Autóctona Transpersonal. Yo soy el psicólogo Francisco López y estoy muy contento de darte la bienvenida en esta ocasión al 8º episodio de mi podcast. Vamos a hablar acerca de el autoconocimiento y la libertad. Iniciamos. El autoconocimiento es la capacidad de introspección que tiene una persona para conocer en profundidad sus emociones, cualidades, defectos, limitaciones y fortalezas. Es un proceso reflexivo que permite crear una identidad personal en la que la persona adquiere la noción de su yo. El autoconocimiento es un proceso fascinante de aprendizaje para todas las personas. Tenemos que tener muy presente que el conocimiento de sí mismo o el autoconocimiento es el saber que una persona adquiere sobre ella. En términos más profundos, es todo el proceso en el cual ya se adquirió cierto conocimiento sobre sí mismos, en términos psicológicos y espirituales durante el curso de toda la vida y sobre la base de sus propias experiencias. Es decir, el autoconocimiento es un traje a la medida. Cuando trabajamos y hablamos acerca del autoconocimiento en psicología, implica desarrollar la habilidad de dirigir la atención hacia el propio mundo interno y tomar conciencia de sí mismos. Entender las emociones, su influencia en la experiencia y la conducta y expresarlas de forma adecuada al contexto. Es muy interesante porque hay varios componentes en cuanto al proceso del autoconocimiento. Estas 4 áreas del autoconocimiento son los valores personales, el estilo cognitivo, la orientación hacia el cambio y orientación interpersonal. Esto constituye el núcleo del concepto personal. Es una profundidad muy interesante porque a través de los valores personales se va forjando toda la cuestión de la interacción con el medio social. El estilo cognitivo o estilo de pensamiento también tiene mucho que ver en esa capacidad de conocer cómo funciona nuestra mente, nuestro pensamiento, cómo se activa. La orientación hacia el cambio, poder aceptar los procesos que van surgiendo a lo largo de nuestra vida. Y la orientación interpersonal, toda la parte en donde vamos a conocer cómo nos vamos a relacionar con otras personas, ¿no? Con la parte individual, con la parte social. ¿En qué ayuda el autoconocimiento? ¿Para qué me sirve conocerme a mí mismo, conocerme a mí misma? Cuando una persona se conoce bien, puede gestionar mejor sus emociones y también puede tomar mejores decisiones, ser conscientes de sus propios puntos fuertes y débiles y poder trabajar en las áreas de mejora. El autoconocimiento, por ejemplo, es la información que uno posee sobre sí mismo y que nos permite evolucionar como personas. A través del autoconocimiento podemos empezar a fortalecer nuestras áreas de oportunidad para no repetir procesos que en el pasado nos han generado malestar emocional, procesos de factores de estrés automáticos, pensamientos de estrés inmediatos. Y cómo aprendemos a conocernos a nosotros mismos. ¿Quién nos enseña a que nos podamos conocer a nosotros mismos? Considero que este es un proceso fascinante dentro de la evolución humana, porque a través de la maduración, a través de nuestro crecimiento natural, pasando de la infancia a la pubertad, la adolescencia, la edad adulta, la vejez, vamos experimentando cierto autoconocimiento. Los niños pequeños trabajan el autoconocimiento a través de sus sentidos, cuando empiezan a desarrollar cada uno de ellos, cuando empiezan a investigar, a ser detectives de su propia naturaleza, de sus propios sentidos. Es muy interesante cómo se estimulan los sentidos de los pequeños a través, por ejemplo, del olfato, de la vista, ¿no? Del oído, del tacto, del gusto. Empiezan a trabajar estos procesos de observación, observarnos a nosotros mismos como si de un ente tercero se tratara. Para ello, pues debemos dirigir nuestra atención hacia uno mismo, sin permitir que el hecho de ser nosotros mismos nos debilite, ¿no? También es un proceso pues muy interesante de cómo nos vamos conociendo a nosotros mismos. Cada etapa de la vida permite generar autoconocimiento. La etapa infantil es un proceso muy importante dentro de este concepto, ya que es donde empezamos también a generar ciertos procesos de aprendizaje a nuestra experiencia, a nuestra propia forma de ser, actuar, resolver. Cuando vamos creciendo, vamos generando nuevas formas de experimentar nuestras emociones, nuestros pensamientos, y por eso es muy importante tener muy presente
cómo se van viviendo cada emoción, ¿no? Las emociones son una brújula tremenda para darnos pistas sobre cómo nos estamos sintiendo, sobre cuál es la importancia. Pero ¿qué relación tiene el autoconocimiento con las emociones, por ejemplo? Pues actualmente los hallazgos revelan que pues una asociación estadísticamente significativa entre los niveles de autoconocimiento emocional y los de autorregulación emocional tiene ahí algo muy importante. A través de la estadística, a mayor percepción e identificación de las emociones, mayor es la probabilidad de desarrollar tolerancia a la frustración. Entonces, es la misma premisa. Mientras más te conoces, más libre eres, que es el segundo concepto del que vamos a hablar en el podcast, libertad. Pero para poder pasar a la libertad, tenemos que tener bien cimentado qué es el autoconocimiento y si ya lo hemos practicado. Estábamos hablando de la etapa infantil y ahorita pues les compartí la relación que tiene el autoconocimiento con las emociones, que es, nuevamente lo repito, la percepción e identificación de las emociones va a generar mayor probabilidad a desarrollar tolerancia a la frustración por las emociones que estoy sintiendo. Entonces, si te conoces emocionalmente, sea la emoción que surja, sea el proceso que surja, vas a tener mayor probabilidad de adaptarte. Conforme vamos creciendo, vamos generando nuevas formas de pensar, vamos experimentando emociones de manera más intensa y pues nos van generando ciertos beneficios el conocernos a nosotros mismos. El conocerse a sí mismo es un proceso individual. No es lo mismo experimentar las emociones en carne propia que escuchar una emoción de otra persona, por más similar que parezca. Podemos experimentar situaciones quizá parecidas, pero el traje es a la medida. El autoconocimiento nos genera que podamos ser partícipes de nuestra propia experiencia en la vida. A nivel psicológico, el conocerse a sí mismos nos puede ayudar muchísimo a poder afrontar la adversidad con este famoso término que se conoce como resiliencia, por ejemplo. Cuando te conoces a ti mismo, puedes involucrar todas las herramientas que tienes en tu psique para poder salir adelante de la situación que venga. También a través del autoconocimiento puedes experimentar esas victorias, esa motivación, esos procesos en donde se refuerza mucho tu estado, ¿no?, de gratitud a la vida, la parte positiva. El autoconocimiento no va únicamente centrado a emociones caóticas o a un aspecto de reacción. El autoconocimiento va dotado de una gran expectativa hacia la realidad que estamos manifestando y percibiendo. Cuando aprendemos a conocernos a nosotros mismos, aprendemos a disfrutar la vida, aprendemos a fluir con la vida. El autoconocimiento es una excelente herramienta para vivir en el aquí y en el ahora, para vivir en el presente. Desde la psicología transpersonal, desde esta bonita disciplina y enfoque y rama de la psicología que es lo transpersonal, podemos experimentar muchos procesos que van más allá de la persona, muchos procesos que se podrían considerar como experiencias místicas profundas, en donde a través del autoconocimiento podemos concebir que son reales. No por el hecho de que sean difíciles de explicar, no quiere decir que no estén pasando, que no estén sucediendo. Esto ocurre, por ejemplo, en procesos de experiencias místicas con plantas sagradas. Pasa también con ejercicios espirituales, cuando trabajamos ciertas meditaciones. Y podemos experimentar también estados amplificados de conciencia a través del sonido, a través del aroma. En particular, cuando comparto ceremonias de sonido y ceremonias de aromaterapia, he podido ver cómo las personas pueden trabajar el autoconocimiento. Hay procesos que a través del sonido, por ejemplo, pueden las personas profundizar a nivel emocional. Hay instrumentos de poder como el didgeridoo, el humpag, la trompeta maya, cuencos, armónicas, diapasones, frecuencias sonoras bien bonitas que ayudan a los participantes a fragmentarse a través del sonido y a conocer cómo pueden interactuar con esa frecuencia sonora. Y si a eso se les combina aroma, pues son experiencias increíbles. He podido observar que en las experiencias de terapia, de aromaterapia y alta vibración que comparto, las personas pueden amplificar su conciencia y conectar a través de los sentidos.
y no necesariamente utilizando un enteógeno, una planta de poder, llevar a su mente, su psique a planos muy profundos de su propio ente, ¿no? Consciente. Por otro lado, pues bueno, el autoconocimiento también nos sirve mucho para regular nuestra conducta. A través de la tolerancia a la frustración, por ejemplo, podemos conocer nuestros niveles de autoconocimiento al estrés. A través, por ejemplo, de los bajones emocionales que nos puede generar una depresión, podemos detectar también qué tanta capacidad tengo para poder salir adelante de este proceso, o si requiero ayuda profesional con un psicólogo, un psiquiatra, un especialista, ¿no? A través del autoconocimiento podemos también relacionarnos con las personas que son afines a nosotros. Si, por ejemplo, nos llama la atención todo este tema de las experiencias místicas, las plantas de poder, es muy común que nuestro entorno esté lleno de personas que les gustan cosas similares. Es muy interesante porque a través del autoconocimiento empiezas a generar una red de amigos, amigas. A través del autoconocimiento también puedes trabajar procesos individuales y colectivos. Cuando abordamos este término del autoconocimiento, nos podemos preguntar cómo se realiza, o sea, cómo le hago para poder generar autoconocimiento. ¿Qué técnicas puedo desarrollar, Paco, para generar autoconocimiento? Y pues bueno, les voy a compartir 5 técnicas que llego a utilizar con algunos de mis pacientitos y han sido muy efectivas. La primera, pues, es desarrollar tu inteligencia emocional. Las emociones, aunque en muchas ocasiones las olvidemos, están siempre presentes y es nuestra responsabilidad poder trabajar el desarrollo de nuestra inteligencia emocional, conocer cómo se sienten las emociones, cómo se piensan, cómo se viven, no reprimirlas, no guardarlas, simplemente experimentarlas y dejar que estén activas en nuestra vida. Punto número 2, tener un pensamiento crítico. Pregunta y pregúntate todo lo que te tengas que preguntar respecto a lo que estás indagando de ti mismo, de ti misma. Un pensamiento crítico activa ese proceso en el cual vas a buscar más de ti mismo, vas a conocer, vas a indagar. Es como cuando llegas a un lugar nuevo, te vas a maravillar de todo lo que hay, pero si no te preguntas a ti mismo, no lo vas a poder contestar. Esas respuestas están dentro de ti. El punto número 3, reconecta con tu cuerpo. El autoconocimiento tiene mucha presencia en el estado físico de nuestro cuerpo, en qué tanto conozco las capacidades de mis extremidades desde los pies hasta la cabeza y de qué forma estoy cubriendo las necesidades fisiológicas que mi cuerpo requiere. Punto número 4, inspírate a través de ti y a través de otros. Cuando tú puedes conectar con personas que han llegado al lugar que tú quieres llegar, puedes generar una inspiración que te permita conocerte de forma profunda y ver los límites que pudieras tener y superarlos. Es algo muy interesante, la inspiración. Punto número 5. Cultiva el arte de la empatía y la humildad. Cuando trabajas mucho la empatía y la humildad, puedes disolver tu ego y el autoconocimiento, si bien es un proceso en donde se alimenta mucho al ego, también requiere una buena dosis de empatía y humildad. Estas 5 recomendaciones, estas 5 técnicas nos permiten desarrollar autoconocimiento. Sin embargo, si tú a lo largo de tu experiencia tienes herramientas que te han servido para conocerte más, por ejemplo, a través de sentir las emociones, no dejar que se queden ahí atoradas, a través de escuchar tu cuerpo cuando te pide algo, puede ser descanso, hidratación, a través de la motivación, a través del arte, a través del deporte, a través de la teoría, de la información. Es perfecto. El autoconocimiento es un traje a la medida. Y mientras más te conoces, más libre eres, que es ahí donde vamos a continuar con nuestro podcast. Sin embargo, pues bueno, vamos a hablar por último sobre cuál es la importancia que tiene el autoconocimiento. ¿Cuál es la importancia del autoconocimiento en el ser humano? El autoconocimiento, por último, es el punto de partida para mejorar el bienestar emocional, porque nos permite descubrir las motivaciones y las situaciones que nos generan mayor felicidad.
Conocernos a nosotros mismos nos permite descubrir lo que queremos en la vida a corto, mediano y largo plazo. Entonces, eso te lo dejo de tarea. Si actualmente no has experimentado una buena dosis de felicidad, echa un vistazo a qué tanto te conoces para que puedas profundizar sobre este fascinante concepto que es el autoconocimiento. Vamos a pasar al segundo tema de este podcast, que es la libertad. Cuando hablamos de libertad, ya con estos cimientos de la primera parte que fue el autoconocimiento, podemos dar paso a ese conocimiento que ya nos genera la libertad. Y ya no digo auto porque pues es un conocimiento que se requiere de forma previa. Cuando nos conocemos de manera profunda, experimentamos libertad. En una ocasión, al querido doctor Jacobo Greenberg, Silverbaum, le hacen una pregunta, ¿no?, acerca de qué es la libertad, cómo se puede conseguir. Y el doctor fue muy elocuente en la manera en la que describe. Él lo que contestó fue que entre más te conoces, más libre eres. Entonces el autoconocimiento básicamente sería el combustible o el alimento de la libertad. Mientras más te conoces, más libre eres. Mientras más libre eres, más te conoces. Entonces, ¿cuál es la importancia de experimentar ciertas dosis de libertad? Si tomamos en cuenta que la libertad está en el autoconocimiento, podemos analizar, por ejemplo, a grandes personajes de la historia, ¿no? Uno de ellos podría ser Frida Kahlo. Quizá para encontrar de cierta forma la verdadera libertad, solo es necesario ver hacia adentro. Cuenta un antiguo mito griego que el dios Apolo dictó a una sacerdotisa de su templo en Delfos 147 máximas. De entre esas lecciones de origen divino, una de ellas aún resuena en el imaginario humano, a pesar del paso de los siglos. Conócete a ti mismo. Estas palabras serían atribuidas posteriormente a Sócrates, Pitágoras, Heráclito, Tales de Mileto y varios más. Pero en realidad no importa quién las dijo o cuándo, el hecho es que esta sentencia ha sobrevivido milenios por una simple razón. De todo lo que podemos aprender en este universo que habitamos, conocer nuestro interior es quizá una de las lecciones más poderosas que una persona puede recibir y al mismo tiempo darse. También es uno de los actos más valientes que existen. El universo del arte se encuentra repleto de artistas que hicieron del viaje interior la esencia de su camino creativo. ¿Qué es el arte sino no una manera de convertirte en nuestro interior con los demás? Una profundidad bellísima, ¿no? El arte es una forma de conocerse a uno mismo, por ejemplo. Escribió Luis Borgelius, una de las muchas artistas que hizo de la memoria y de su historia personal, pues inspiraciones tremendas. Otra de las artistas, como lo mencioné hace unos minutos, fue Frida Kahlo. Durante los últimos 10 años de su vida, a partir de los 36, por ejemplo, Frida Kahlo escribió un diario. Y se trata de un periodo complejo en la vida entonces de Frida Kahlo. Entre otras cosas, pues bueno, en esa época varios padecimientos físicos se agudizaron e incluso sufrió la amputación de una de sus piernas. Este singular pues proceso del diario también es una compilación de poemas. Es un cuadernillo de dibujo y tiene también una expresión artística perfecta. Ahí es donde podemos ver esa profundidad. Es una joya visual, por ejemplo, la manera en la que a través del arte Frida Kahlo pudo conocerse a sí misma y experimentar una libertad emocional a través del trauma fisiológico que experimentó con la amputación, con los accidentes, con ese viaje hacia el interior que le pudo generar la propia enfermedad o padecimientos físicos. Pero bueno, ya me iría como muy de lleno, ¿no? Le tendría que dedicar un programa total a Frida Kahlo. La quise citar, ¿no?, también como un ejemplo, porque considero que a través de este ejemplo podemos profundizar con el concepto de autoconocimiento y libertad, pero ese viaje interno, que es el autoconocimiento,
nos hace sentir libres. Entonces, retomando las palabras del sabio doctor Jacobo Grinberg, definitivamente considero que son muy elocuentes y reales. Mientras más te conoces, más libre eres. ¿Y qué es la libertad? ¿Qué es esa palabra? ¿Cómo se puede experimentar? ¿Cuál es el concepto más claro sobre ese tema? Porque no es un tema fácil. O sea, cuando hablamos de libertad, podemos experimentar muchos conceptos. Pero si hablamos de libertad en el sentido más amplio, pues es la capacidad humana de actuar por voluntad propia. Eso es la libertad. Según podamos interiorizarlo, lo vamos a percibir de forma más clara, pero yo lo veo de forma muy simple. Es la forma de actuar por voluntad propia. Y ese concepto de libertad, pues, tiene algo muy importante. Si bien es la capacidad de actuar por voluntad propia, sin que se le imponga la dirección o manera de tomar y ejercer las decisiones al individuo que le ejerce, pues se tiene que visualizar como un acto individual. El ejercicio de la libertad implica asumir la responsabilidad por los actos propios y las consecuencias de estos para una o otras personas. Entonces es un proceso de mucha responsabilidad. Cuando trabajamos acerca de la libertad, podemos definir libertad como el poder radicado en esa voluntad de obrar o de no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar a sí mismo las acciones que nos hagan sentir plenos, que nos hagan sentir ligeros. Es complejo, la verdad no es muy fácil hablar de estos conceptos porque se mete mucho también pues la creencia de cada quien, desde la libertad de opinión, de expresión, de circulación, de pensamiento, de conciencia, de religión. Tenemos libertades colectivas, ¿no? Que son aquellas que corresponden a un grupo de personas, por ejemplo. Pero cuando nos preguntamos, ¿qué es libertad para ti? ¿Qué te hace sentir libre? Muchas personas pueden decir, pues hacer lo que me gusta, poder ejercer mi carrera, poder tocar un instrumento, poder tener prácticas o experiencias místicas con plantas sagradas. Para mí eso es libertad. Es muy subjetivo. El concepto de libertad es algo individual y de cierta forma también pues se vuelve general si lo analizas desde la parte más estricta, ¿no? Pero es muy complejo en ocasiones poder trabajar la libertad cuando nuestras emociones están en medio oprimidas. Si tú emocionalmente no estás experimentando un proceso de ventilación en donde te sientas completo, completa, en donde puedas percibir que tus emociones se están manifestando, están saliendo, no vas a experimentar una libertad total, porque un concepto de libertad también sería la libertad emocional, la libertad de experimentar las emociones que estás sintiendo. Y si frenas ese proceso, no estás siendo libre emocionalmente. Y el ser humano es adaptativo. Entonces, imagínense qué tan perfecto es el ser humano. Y el cerebro, la mente, ¿no? Que nos adaptamos también a no expresar lo que sentimos, a no expresar las emociones, a reprimirlas. Y es una bomba de tiempo cuando nuestras emociones están guardadas, cuando nuestras emociones han sido olvidadas. Porque llegamos a un punto en el que explotamos cuando ya se llenó demasiado ese umbral. Es muy interesante. Considero que una de las claves que tenemos para poder experimentar la libertad es la ventilación de las emociones. Otra recomendación para experimentar la libertad es que hagas lo que amas, ¿no? Que realices aquello que amas hacer. No, nunca es tarde para poder retomar un hobby, nunca es tarde para poder practicar un deporte, para poder tocar un instrumento musical, para poder estudiar, ¿no? Inclusive es importante mantenernos activos haciendo lo que amamos hacer. Otro tip para trabajar el concepto de libertad es la interacción con el espacio-tiempo y en particular con el tiempo en el reloj. Cuando crecemos y nos damos cuenta lo monótona que puede ser la vida y lo rápido que pueden pasar los días, las semanas, los meses, sin ir muy lejos, ahorita llevamos en el 5º mes del año, ya nos acercamos al primer semestre del año. Nos damos cuenta que el tiempo pasa rápidamente. Y si el tiempo pasa rápido y no me doy la oportunidad de vivir
todo aquello que me apasiona, que me gusta, puedo experimentar cierta frustración a la vida. Entonces, una recomendación muy importante para trabajar la libertad es la interacción de mi energía con el tiempo que tengo, no con el tiempo que tengo libre, porque sería como trabajar nada más el tiempo que me sobra. No, no, no. Trabajar con el tiempo que interactúa mi energía en el pasado, en el presente, en el futuro, pero sobre todo en el momento presente, porque es ahí donde se genera la magia de la realidad. En el presente puedo experimentar el ejercicio del tiempo. Es ahí donde podemos empezar a trabajar lo que nos genera libertad. Entonces, si no estás disfrutando de tu tiempo, si tu tiempo está generando fuertes dosis de frustración, de estrés, no vas a tener libertad, vas a sentirte oprimido. En el momento en el que nos damos cuenta que tenemos unas alas tremendas, listas para emprender vuelo, vamos a agitarlas fuertemente para seguir volando, para seguir fluyendo. Y pues estos conceptos para mí es un honor compartirlos a todos ustedes porque los he puesto en práctica. En los últimos años de mi vida he podido experimentar el autoconocimiento de forma muy hermosa a través de muchas técnicas espirituales, a través de muchas técnicas que fui aprendiendo, a través de mi formación psicoterapéutica, a través del hermoso mundo de la psicología transpersonal, pero también la libertad. Entonces es un antídoto tremendo para la frustración, experimentar el autoconocimiento, experimentar la libertad, y considero que tenemos un gran potencial para ser libres. Y por eso decidí en esta ocasión, en el capítulo 8 de tu podcast de Psicología Autóctona Transpersonal, hablarte acerca del autoconocimiento y la libertad. Entonces, la tarea es muy simple. Conócete a ti mismo y cambiarás tu vida. A través de esa libertad que sientas, compártela a las personas que tengas cercanas. Cuando esa libertad llegue a las suficientes personas, podremos experimentar mucha empatía en la humanidad, podremos experimentar mucho amor, mucha buena vibra, y es la única vida que tenemos, es nuestra responsabilidad vivirla. Yo soy el psicólogo Francisco López y esto fue Psicología Autóctona Transpersonal. Hasta la próxima.